12 del día con 42 minutos. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Oiga, el día de hoy vamos a platicar un momento, aprovechando que tenemos algo de tiempo, sobre precisamente el dilema de cuándo dejar una operación intradiaria abierta, es decir, una operación que vas a tener por varios días abierta y que te cae un fin de semana y te toca pues ver si la vas a dejar abierta o no. Para esto, bueno, hay que empezar a entender un poco porque de repente a la gente se le hace como que, sobre todo la gente que no opera en timeframes que no se prestan más que para operaciones del mismo día, ¿no? El daily trading, para la gente que opera para varios días, de repente no entienden a esa gente porque no han vivido estas realidades. Una de las cosas que tienes cuando empiezas a operar en timeframes amplios es que una vez que agarras una oportunidad, difícilmente quieres soltarla hasta que termine, pues idealmente en ganador, ¿no? ¿Por qué? Porque las operaciones que tienes cuando operas en timeframes amplios normalmente son menos comunes, ¿no? O sea, es muy raro aquel que si maneja, por ejemplo, solo los pares principales, que es donde menos riesgo hay, de repente pues se encuentre operación, mira, ya dijéramos, ya no, olvidémonos de eso de todos los días, pensémonos en operaciones, por ejemplo, todas las semanas, ¿no? Entonces una vez que tienes una operación, pues siempre hay cierto problema con el querer cortar las operaciones. O sea, es algo que cuesta trabajo, pero yo creo que la verdad es que vale la pena. Si se es un poco disciplinado, hasta bien se puede hacer. El peligro de tener una operación abierta durante un fin de semana es que te pueden pasar varias cosas, y te voy a contar algunas de las cosas que unas que me han pasado, otras que he leído y comentado con ustedes por noticias que hemos encontrado durante estos fines de semana. El principal problema que tienes el fin de semana es que tienes 2 días para que pasen cosas que tú no puedes controlar en tu plataforma, y que al igual que tú no puedes controlar en tu plataforma, ninguno de los demás operadores que operan este tipo de timeframes puede controlar, lo que provoca que se aglutinen órdenes, se acumulen órdenes para reaccionar a ese posible evento que cambió la realidad bajo la cual estabas operando, y que provoque entonces que se hagan los temibles gaps, ¿no? Aquellos donde, pues, cuando hay un gap, el broker, y esto va para los más nuevos, viene más explicado en el propedéutico de inversiones financieras, que lo vas a encontrar, si estás viendo este video, si no estás viendo en vivo, si estás viendo el video, vas a encontrar, espero acordarme, una liga en esta parte que te lleve a ese. Pero vamos, la idea es que cuando tienes un grupo de órdenes acumuladas, cuando se abre las operaciones en ese mercado o en ese broker, porque por ejemplo en el mercado de divisas es cierto que nunca se cierra, ¿no? Es un mercado que opera mientras haya partes dispuestas. Como no tiene un piso de remate, no necesitas de más que un par de operadores que quieran hacer un trade, ¿no? Y entonces el mercado sigue fluyendo. Entonces, dependes tú en este tipo de mercados donde no tienen horario, pues de que dé servicio tu broker, ¿no? Básicamente. Entonces, si tu broker corta operaciones a las 4:30, 5 de la tarde, depende del broker que tengas, los viernes, y no los abre hasta las 4:30, 5 de la tarde, a veces algunos abren hasta las 6, el domingo, pues en ese inter, si algo pasó, se van a acumular una cantidad de órdenes y no vas a poder reaccionar a esa situación. Entonces, puede variarse, ¿no?, la exposición al riesgo que querías en ese trade, de tal manera que, por ejemplo, supongamos que tú decides ahorita, por alguna razón, ves que el dólar está alcista y ves que el eurodólar ha estado bajando bien y dices, bueno, ya es suficiente para mí, voy a meter una venta ahorita de eurodólar, ¿no? Y dices, bueno, perfecto, voy a abrir la venta de eurodólar y la voy a sostener. Estoy abriendo la venta en este punto, en 1.32, vamos a ponerle, ¿no?, para hablar de cifras concretas, y la voy a sostener en tanto que el precio no suba, no sé, vamos a decir, arriba de los, ¿qué te gusta?, de los máximos actuales, ¿no?, digamos, el 1.3449.
Me voy a echar un ejemplo un poquito forzado, pero bueno, es lo que ha tocado con los números del día de hoy. Entonces se rompió el soporte de los 32, voy a vender ahí en 1.32 y el stop loss lo tengo en el 34.50, ¿no? Para hablar de números redondos. Es decir, estás tú calculando un stop loss de 250 puntos y metes una operación que si llegaras a perder esos 250 puntos del mercado, es decir, si llegaras a perder o el mercado corre en tu contra esos 250 pips, finalmente acabarías cerrando la operación idealmente. Resulta ser que durante el fin de semana ocurre que hay un gap, porque durante el fin de semana siempre sí arrancaron las tensiones en Estados Unidos y de repente entonces el dólar se cae, ¿no? Porque empieza el ataque y al primer ataque se le tiran 3 aviones, ¿no? Sorprende, como decía Siria, su capacidad de reacción. Entonces realmente ahí dices tú, caray, esto se va a poner más rudo, ¿no? Porque aparte de que Estados Unidos, entre comillas, estaba castigando a Siria, bueno, pues ahora aparte de todo, le pegó en respuesta a Estados Unidos. Entonces lo más lógico pensar es que Estados Unidos, no sería una probabilidad tan lejana decir, en Estados Unidos se van a poner a decir, bueno, ahora sí, mándale a todo mundo, ¿no? Y dale con toda la fuerza que tienen. Entonces resultaría ser que esto generara tal incertidumbre que se cayera el dólar y entonces de repente cuando abre el lunes, pues de repente en vez de ver al precio al primer minuto del domingo lunes, del domingo a las 6 de la tarde, vas a tener en vez de 1.3450, pues sale con que estás en 1.36, ¿no? Pensamos que fue una reacción así enorme, hay tan poca liquidez en el mercado que se exacerba el movimiento y hay un recorrido de 400 pips. Digo, es una barbaridad. Creo que los gaps más grandes que hemos llegado a ver, pues no pasan de 300 pips, pero pudiera llegar a pasar, ¿no? Estamos en una situación realmente muy, muy delicada ahorita en los mercados como para andar descartando este tipo de escenarios. Entonces, supongamos que pasa eso. El broker, ¿qué va a hacer? No te va a decir, pobre muchacho, bueno, déjame ver, yo le voy a cerrar la posición en el 1.3450 y pues ya después yo veo cómo le hago por si faltaba dinero para conseguir la pérdida de este muchacho, ¿no? No, al contrario, el broker va a decir, ¿sabes qué? Perfecto, mientras más volátil sea el mercado, el peor te puede acomodar el golpe, entonces va a decir 1.36 y di que me estoy viendo decente, ¿no? Y lo que tú esperabas, que fuera a lo mejor una pérdida que no descompusiera tu estrategia, cuando digo una pérdida que no descomponga tu estrategia, hablo de una pérdida que no se hace tan grande como para que en el modelo probabilístico que tienes, donde sabes que va a haber rachas perdedoras de cierto número de eventualidades, vas a encontrarte con que esas pérdidas acumuladas no ponen en riesgo tu cuenta, ¿no? Es decir, que dejan pasar ese tipo de oportunidades perdedoras y que de todos modos la cuenta tiene un balance suficiente para repuntar sin problemas. Eso es lo que tú buscas cuando estás operando. Entonces, como aquí hay una pérdida extraordinariamente más grande, esta pérdida casi equivale a 2 pérdidas o poco menos de 2 pérdidas consecutivas en un solo intento. Entonces lo que haces es que duplicas el riesgo. Entonces ese es el problema con este tipo de situaciones cuando dejas la operación abierta. ¿Sí me explico? Si la cierras, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el riesgo que corres? Porque es que los operadores de repente somos reacios a cerrar un fin de semana una operación, a menos que de plano se vea muy peligroso. Bueno, pues somos reacios porque lo que puede pasar es que si el gap es a tu favor, ¿qué tal que de repente sale la ONU diciendo, sale Ban Ki-moon, señores, tranquilos todos, que aquí clarito tenemos un video del líder rebelde disparando el misil con gas nervioso que ocurrió en esta zona? Bueno, pues cambia totalmente la tortilla, ¿no? Entonces Estados Unidos no solo no va a atacar, sino que probablemente empiece a congraciarse otra vez con el régimen de Siria, pasarle la manita por la espalda, pasarle un poco de lana para que se ayude ahí contra los rebeldes, forman planes en conjunto para
calmar a la oposición, y en fin, se desactiva este problema y todo se vuelve a relajar. Entonces, el gap te lo encuentras a tu favor, ¿no? Es decir, en vez de que abra el mercado en 1.32 y quedado como por donde está ahorita, o 31.80 o algo así, no, pues hable en 1.30, ¿no? Si tú cerraste la operación, digamos, en 1.32, que ahí se acabó el día, digamos, o 1.3180, y cuando regresas ya está en 1.30, bueno, pues ya se excedió el tamaño del riesgo que estabas dispuesto a correr originalmente, y una de dos: o dejas pasar la oportunidad, o si la relación de riesgo-beneficio daba todavía, pues entras pero con una operación mucho más pequeña para aguantar el stop loss más grande que ahora tienes. Entonces sacrificas potencial de ganancia en la operación. Entonces, por esa razón es que somos de repente como que muy reacios a esto, ¿no? Dice por acá JJ, toca con el stop loss, ¿cierto? Si el gap es a tu favor, no, el precio corre y tan tranquilo como siempre, ¿no? Sigues ganando en la posición. El problema, te digo, es si el stop loss que tú tienes se rebasa en el gap, el broker no te va a dar el precio de tu stop loss. El broker está obligado a darte el mejor precio disponible una vez que él recibe tu orden. Obviamente la orden no se puede ejecutar, el stop loss no se puede ejecutar si el broker está cerrado. Una vez que abre, como el precio decíamos era el 1.36, bueno, pues él tiene ese como el primer precio disponible y te lo va a acomodar a ti. ¿Sí me explico? Y cierra la operación a 1.36, aunque después se haya regresado a 1.3450 otra vez. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, déjame ponerte un poco un gráfico con esa imagen en la que me estoy basando para que en los números no te me confundas. El problema es ese, ¿no? Que de repente tendrías ese tipo de cosas. No estoy sugiriendo que hagas una venta ahí, estoy tomándolo como ejemplo porque ahorita vi que el euro tenía niveles muy redonditos como para poderlos hablar fácilmente, ¿no? Entonces, ese es el asunto. O sea, si tú ves que hay una operación que va a bajar más y de repente metes la venta, te agarra el fin de semana, digamos, en 1.32, que parece que ya se estancó el precio, y resulta ser que de ahí no pasa, y no cierras la posición, el problema que tienes es que puedes perder más. El otro problema es que si la dejas abierta, puedes perder más, pero si no la dejas abierta y hay un gap a tu favor, puedes perder esa cantidad de dinero, ¿no? Si abre aquí abajo en 1.30, pues ahora ya tu stop loss sería todo esto, ¿no? Entonces sería muchísimo más larga la posición de riesgo. Entonces, por eso es que es importante entender en qué situaciones se la puede uno jugar y en qué situaciones no se la puede uno jugar. Normalmente cuando hay un fin de semana feriado, la recomendación inicial sería: olvídate de dejar la posición abierta ese fin de semana. ¿Por qué? Porque todavía tienes menor volumen de operaciones en el mercado durante ese día feriado y puede haber movimientos abruptos. Y dos, puede haber una reacción a un dato con un volumen más ligero. ¿Sí me explico? Es decir, la situación está donde decíamos, para tú entender cómo es que se mueve el precio y por qué es que se hacen gaps, tienes que entender que cuando no hay suficientes contrapartes dispuestas a negociar en ese precio, el mercado buscará el siguiente precio disponible para realizar estas operaciones. Y entonces, de esta manera es que va corriendo el precio. Entonces, si no hay suficiente gente y de repente un banco quiere soltar una posición en el 1.3225 y no hay suficiente gente, bueno, pues va a buscar el 3226, 3227, 3228 y así hasta que pueda acumular suficientes contrapartes dispuestas para netear toda la operación que él quiere hacer, ¿no? O acomodar toda la operación que quiere hacer. Entonces, eso puede hacer que cuando haya un movimiento de alguien que tiene la manita pesada, un banco, algo así, pues de repente se desplace demasiado, que es algo que hemos visto también en este mes de agosto, que ha sido extraordinariamente de bajo volumen, cuando de repente sale un fundamental, por ejemplo, con el Reino Unido, ¿no? Y que un fundamental que normalmente no mueve 20 pips, ahora está moviendo 100, 120 pips en un instante. Es precisamente la falta de volumen lo que está haciendo eso. Entonces, redondeando la idea, cuando hay un fin de semana largo,
olvídate porque puede haber menos volumen, ¿no? Durante ese día feriado, y entonces la reacción a lo que pudiera haber pasado se tiene que combinar que haya bajo volumen y que haya pasado algo el fin de semana, esa es la gran incógnita. Sabes que habrá poco volumen porque hay un feriado, lo que no sé es si ese fin de semana va a pasar algo peligroso. La otra cuestión, cuando hay situaciones como estas de guerra, ¿no? Porque siempre que hay una posibilidad de un ataque militar a alguien importante, digo, que va a haber un ataque militar entre Somalia y no sé, alguno de sus vecinos, pues realmente no es muy importante. Pero que hay una posibilidad de ataque entre países que tengan bombas atómicas, entre potencias mundiales, o como que parece que es un conflicto que está volviendo a alinear, ¿no? A la vieja usanza, tratando de revivir la Guerra Fría. Rusia por un lado defiende a Siria y Estados Unidos y los aliados, ¿no? Le llamamos los aliados porque así eran aliados en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, aunque Rusia también estaba ahí. Voy a quitar ese ejemplo, pero bueno, los del occidente se juntan y dicen, no, pues nosotros estamos más bien del lado de Estados Unidos, pues ahí puede formarse una guerra mundial si las cosas siguen escalando y no se controlan, ¿no? Toco madera y ojalá que eso no pase, pero pudiera pasar. Entonces, ese tipo de conflictos son los que llaman la atención, no cualquier conflicto. O cuando hay una situación de guerra. Ya en algunas otras ocasiones he platicado de alguna vez trabajando en una oficina de inversiones, nos tocó dejar, al menos a mí me tocó la novatada de dejar una posición abierta justamente cuando a Saddam Hussein lo arrestan un sábado, y entonces, no hombre, el mercado corrió lo que quiso y pues no pudimos hacer nada hasta que abrió el domingo y vimos el mega gap con pérdida que nos dejó la posición, ¿no? Entonces, esos dolorcitos te hacen recordar este tipo de cosas. Otras de las cosas es cuando hay una crisis del estilo financiero, como por ejemplo cuando estábamos con la época donde no sabíamos si Estados Unidos iba a rescatar a Bernstein o no. También eso puede generar conflictos importantes, ¿no? Cuando hay algo que pareciera ser que se va a resolver en alguna reunión que potencialmente se dé el fin de semana, que curiosamente los gobiernos buscan los fines de semana para resolver este tipo de situaciones, precisamente para tratar de evitar demasiado la reacción en los mercados. Da tiempo a que, como el mercado está cerrado, la gente vaya racionalizando las cosas, pero siempre se genera algún gap porque... Vamos, la idea es que si no se hiciera en un fin de semana, lo que piensan los gobiernos es que sería la reacción todavía mucho más violenta. Siempre hay alguna posibilidad de que se genere un gapsillo por ahí, porque, pues, aunque hay tiempo para meditar las cosas, pues las órdenes se van despachando en el orden en el que van llegando, ¿no? Entonces los brokers se pelean por empezar a acomodar sus posiciones con los que les forman mercado precisamente, o con sus proveedores de liquidez, para poder estar reaccionando, digamos, a tiempo a lo que podría venir más adelante. Entonces también ese tipo de cosas generan conflictos. Cuando hay reuniones importantes internacionales durante un fin de semana donde algo crítico se va a resolver, también son momentos donde puede haber gaps y no se debería de estar dejando posiciones abiertas. Esto no te va a garantizar que te salves de todas las veces que va a haber un gap de fin de semana, pero por lo menos sí reduce mucho las cosas. Otras de las cosas que puede pasar aunque no haya un gap es, por ejemplo, como lo que vimos con Gain Capital, que en Estados Unidos fue multado por hacerlo, pero que en otras latitudes pudiera estar sucediendo sin que los multen. Tú sabes que, por ejemplo, en Forex operamos en margen, ¿no? Y lo que tal vez no sabías, o lo que muchos de nosotros descubrimos hasta que nos enteramos de esas noticias, es que de repente hay brokers que mueven el apalancamiento que ofrecen, o es decir, la cantidad de margen que solicitan, amplían la cantidad de margen que solicitan por una posición, cuando viene o cuando ellos creen que puede haber un movimiento volátil en el mercado. El argumento para esto es, como va a haber probablemente durante este fin de semana un gap, ¿no? Puede generarse un gap, pues yo, para no verme en situación de riesgo, lo que hago es que aumento el margen, ¿no? Una vez que se va a terminar la sesión, aumento el margen, y aquellas posiciones que no tienen suficientes fondos para cubrir el margen, que normalmente lo que hacen es que lo duplican o lo triplican, la cantidad de margen, pues entonces pues se van a margin call esas cuentas y simplemente se cierran las operaciones.
Y esto pues normalmente le genera ganancias a el broker. Inclusive no sería demasiado descabellado pensar que un broker puede estar haciendo un análisis de las posiciones que tiene abiertas una hora antes de cerrar operaciones y decidir ahí si amplía o no amplía el margen y qué tanto, ¿no? Tratando de ver cuántas de esas donde él es contraparte puede cerrar y quedarse con ese dinero simplemente por hacer esa maniobra. Entonces, si tú traes una operación que es demasiado grande, ¿no? Porque digamos que operas para no ahorcar tu dinero en la cuenta del broker, simplemente vas dejándole el margen suficiente para la operación y un poquito más, bueno, pues ahí te truena la operación y santo remedio, el broker ahí se embolsó esa pérdida tuya, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que puede llegar a pasar cuando va a haber fines de semana con este tipo de cosas. Hombre, las multas estas fueron porque Gain Capital falló en avisar con suficiente claridad y fuerza que iba a ampliar los gaps, perdón, los márgenes requeridos, pero no hay nada que impida que anunciándolo lo pueda hacer, ¿no? La cosa es que a lo mejor tú dices, un mensaje del broker, sí, lo leo el lunes, ¿no? Y resulta ser que ahí te estaba avisando que iba a ampliar el margen. Entonces, es una de las cosas que puede pasar. Así que, pues muy abusados. Yo sí creo y entiendo perfectamente cuando de repente dices traigo una operación con stop loss de 200 pips y es un fin de semana tranquilo. No veo la razón para cerrar la operación. Sí entiendo esta situación, pero hay momentos como este fin de semana, por ejemplo, donde estamos a punto del grupo de los 20 la próxima semana, estamos a punto de conocer la resolución de la ONU el próximo sábado, si Dios quiere, 31 de agosto del 2013, y estamos, ¿cómo se llama? Pues con Estados Unidos sonando los tambores de guerra. Pues la verdad es que hay que ser un poco digamos incauto para no decidir cerrar la operación al final de cuentas. Vámonos con un corte comercial rapidísimo y arrancamos ya el programa de Punto 9, que ya me comí unos minutos de este programa por andar explicando esto, pero espero que te ayude esta explicación. Nos vemos en unos minutos más.